37, versículo 1. Amén. Esta semana ya ha sido más que bendecida y gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha brindado. Tuvimos un jueves glorioso, un viernes bendecido, tuvieron las mujeres también aquí y sabemos que son tiempos especiales. Yo tenía una pequeña porción de la palabra, espero no extenderme mucho, pero sí algo que el Señor había compartido, había tocado primeramente a mi vida y que en esta noche pueda compartirlo. Amén. Estamos contentos también porque está nuestro hermano Nahuel, Lindy, aquí también, compartiendo con nosotros en Sauce, porque sentimos el calorcito del Señor. Amén. Sentimos su presencia, sentimos su poder, sentimos su cobertura. Amén. Jeremías 37, versículo 1 y 37, 1. Amén. Unos pequeños pasajes. También la escuelita dominical estuvo muy linda. Y esto quería decir, nuestra hermana Nilda también mandó mensajes, mandó saludos allá desde la ciudad donde ellos se encuentran, en Mercedes, Corrientes, amén, está allá. Dijo que la mamá entró a sala de operación y salió muy bien, que era algo muy delicado, una señora de 80 años, ya es la mamá, más de 80 años, y estábamos orando también por todo eso y pudo salir bien para esa operación. La última noticia que tenemos son de que están bien, amén. Entonces ella mandó saludos para toda la congregación y por eso ella no se encuentra en este lugar, amén. Entonces, libro de Jeremías, capítulo 37, versículo 1. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucán, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Amén. Hasta aquí la palabra. Hubo un hombre que se llama John Gill, escribió un libro sobre una tragedia que ocurrió en el año 1967. Este hombre cuenta su experiencia personal de lo que a él le sucede en un lugar de Virginia Occidental, en los Estados Unidos. Ocurre una tragedia muy grande donde mueren mucha cantidad de personas y se derrumba un puente. En aquel lugar, él es uno de los que sobrevive al derrumbe del puente, uno de los pocos que logran sobrevivir. Cuando ocurre eso, él venía escribiendo notas de algo que venía ocurriendo esos días en aquella ciudad. Él vivía más lejos de aquel lugar, pero él comienza a contar y escribe un libro que se llamó Mothman, la última profecía, o El hombre polilla y la última profecía. Este hombre cuenta la historia y el relato de que en la ciudad de Virginia Occidental, antes de que ocurra ese accidente, antes de que ocurra eso, hubo cosas extrañas que sucedieron. Y él le pone Mothman a su libro, ¿no es cierto?, La última profecía, porque la gente veía a ciertos hombres raros que andaban por la ciudad, es decir, personas que no eran de la ciudad, que no se conocían, y él investigando descubrió, este hombre, John King, que en Chernobyl, en Ucrania, antes de que estallara aquella gran tragedia que ocurrió con aquella planta nuclear, ¿no es cierto?, que contaminó el medio ambiente y hizo un desastre, hasta el día de hoy está clausurada, porque fue la tragedia más grande a nivel radioactividad, ¿no es cierto?, con algo, con una planta nuclear que se haya hecho. Él descubrió que luego de que ocurre aquella situación, él investigó y vio que hubo muchas personas que recordaban haber visto personas extrañas en la ciudad, que nunca habían estado en la ciudad y dijeron: sí, justo esos días vimos unas cosas extrañas, los días anteriores. Entonces él empezó a recopilar datos y se empezó a dar cuenta de que lo mismo que ellos habían visto, ellos lo estaban viendo ahí en Virginia. De ahí sacó la conclusión de que algo estaba por ocurrir, o de que algo estaba por pasar, ¿no es cierto? Estos días
cierto es notorio, ¿no es cierto?, cuando a veces ocurren cosas grandes, importantes. La vez pasada ocurrió lo de las Torres Gemelas, y muchos decían que habían visto platos voladores, ¿no? Y vieron, algunos sí hay fotos, y algunos son mentiras, otros son verdad, no sé. Pero bueno, lo cierto es que hay situaciones difíciles a veces de entender. Y uno de los lugares, una de las cosas más tremendas que ocurrió también en la guerra de los 6 días, fue bien notorio. Este hombre, yo no lo recuerdo, pero luego esa película, ese libro de este hombre, se hizo una película que la actúa Richard Gere, que lleva el mismo nombre, Mothman, la última profecía. Él descubrió en varios lugares, yo la verdad no la recuerdo porque hace mucho que vi esa película, descubrió en varias situaciones lo mismo parecido, donde a veces acá veían personas en los lugares, ¿no es cierto?, que ellos no conocían. Entonces, lo que sí es notorio, lo que sí hubo documental, cuando ocurre la guerra de los 6 días con Israel, cuando toma la franja de Gaza, muchos de los tanques, de los egipcios y de la gente que venía atacando a Israel quedaban abandonados porque veían cosas extrañas. Muchos contaron cantidad de cosas extrañas, así que ganan milagrosamente la guerra los israelitas de aquella época en el año 60. Ahora, de esos relatos hay miles de relatos y hay miles de historias. La vez pasada, ¿no es cierto?, yo contaba y este jueves pasado, yo quiero compartir una pequeña palabrita, no me quiero extender mucho, pero sí quiero compartir algo. Este jueves pasado nosotros compartimos un estudio bíblico sobre lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad, sobre estas leyes que se están tratando en el Senado, sobre lo que nosotros creemos como cristianos. Y ocurrió algo especial porque cuando nosotros salimos de acá, fuimos a casa, fuimos a comer y prendimos la tele. Y mientras estábamos comiendo y mirando un poco las noticias, en el noticiero están todos con ese tema, ¿no es cierto? Y está ahí Pepe Cibrián, que empieza a leer un poema y gritan y de todo, ¿no es cierto? Entonces, estaban todos con ese tema debatiendo, que yo que escucharon los poemas se van a acordar, ya me lo puedo reproducir aquí arriba. Entonces estaban ahí debatiendo, pero yo miraba atrás la pantalla de donde estaban debatiendo, en C5N. Entonces, atrás de la pantalla se veía todo oscuro, y la gente estaba prendiendo fuego a las basuras en el medio de la calle, estaban entrando en caos, y le llevaba por título: más de 70.000 familias quedaron sin luz en Buenos Aires. Luego, hoy en día, ¿no es cierto?, yo les pasaba a comentar que en Buenos Aires es muy difícil que corten la luz, ¿no es cierto?, casi nunca se corta la luz, y es muy difícil, porque generalmente hay cantidad de sistemas alternativos antes de que se corte la luz. Que 70.000 personas queden en la capital de Buenos Aires es una tragedia terrible. No había semáforos, no había ascensores, gente parada en el medio de los ascensores, de los edificios, ¿no es cierto?, no había agua en los edificios, una tragedia bárbara, ¿no es cierto?, y la gente se empezó a entrar en caos. Más de 16 y más de 20 horas sin luz. Más de 70.000 personas. Muy terrible. Hasta el día de hoy, de NOR, empezaron a investigar, porque 2 plantas, que no es un transformador que se dañó, sino que 2 plantas generadoras de electricidad se dañaron al mismo tiempo. Algo que nunca ocurre, plantas que andaban bien, y ellos no entienden si fue sabotaje o qué fue lo que pasó. Ahora, cuando yo veía así, ¿no es cierto?, y una oscuridad y el caos y todo eso, me recordaba también, yo la vez pasada conté acá cuando cayeron piedras en aquel lugar donde nosotros íbamos, en el colectivo, y vi las piedras más grandes que había visto en mi vida, las piedras de hielo que caían, ¿no es cierto?, del granizo. Yo decía, wow, qué bravo, ¿no? Y yo decía, pensar esa gente que está en aquel lugar, en Buenos Aires, con un corte de luz, no es como el corte de luz de acá, ¿no es cierto?, que allá no se ve nada y no hay nadie, y no vas a salir afuera porque no te queda nada, ¿no es cierto? ¿A dónde vas a ir? Acá vos salís, paseás, todos charlamos, tomamos mate, vecinos, ¿qué tal, cómo está? Peor nos encontramos entre todos cuando hay corte de luz. Pero allá no sale nadie, no se ve nadie, y es un lío. Y ya empezaba a ocurrir, hasta ahora no se descubrió bien lo que pasó. Y yo decía, oh, casualidad están tratando este tema. También recuerdo que el día que nosotros estábamos en aquel colectivo, y yo les tiene que acordar, y también está el testigo Erika, cuando ocurrió eso, explotó un transformador muy cerca nuestro, nosotros vimos una luz grande azul, ¿no es cierto? Y lo que yo dedujimos que un transformador había explotado delante nuestro y una gran explosión y una luz muy fuerte, ¿no es cierto?, en aquel lugar. Me contaría mi mamá también cuando falleció mi abuela, cuando partió ella, mi mamá al otro día me manda, decía, fíjate porque la ladera parece que están andando mal, o hay unos cables que están andando mal. Yo como electricista fui y vine y no encontré ninguna falla. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque esa noche que fallece mi abuela había unas luces que pestañeaban como si fuera electricidad. Allá está mi mamá, ¿no es cierto? Así que daban unas luces azules en la pieza contigua a
a la de mi abuela, ¿no es cierto? Contiguo no contiguo, era en la pieza de al lado, ¿no es cierto? En la pieza de al lado se había... ¿No es cierto? Es que nunca hubo ningún problema, la heladera siguió andando, los hechos andaban bien, y siempre nos quedó eso de aquello que había pasado. Ahora, hoy venía también la palabra de aquello que Dios está hablando y aquello que Dios está haciendo y aquello que Dios está moviendo. A mí no puede menos que, ¿no es cierto?, las cosas que ocurren, empezar a entender aquella palabra de Dios o aquello que Dios nos habla, aquello que Dios nos ministra. Y cuando el jueves nosotros compartíamos, ¿no es cierto?, de aquellos ángeles que iban, que primero se encuentran con Abraham y luego van hacia la ciudad de Sodoma, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que los ángeles siguen activos hoy en día, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hay ángeles de bendición y hay ángeles de ejecución de juicios de Dios. Siguen activados de la misma forma que antes. Ahora, a veces uno los ve, a veces uno no los ve, ¿no es cierto? Para nosotros son ángeles de bendición y que nos bendicen. Como decía mi hermano Daniel, son los ángeles que están listos y prestos para atender a su pueblo y a su iglesia. ¿Amén? Entonces nosotros estamos en bendición. Según Jolie también, alguna vez cruzó algún ángel acá por la iglesia. Después pregúntale quién calculó ella que era algún ángel que cruzó por la iglesia. Pero, sí, porque nosotros creemos que Dios algún día puede pasar con alguien en especial, porque los ángeles siguen activos. Y vos no lo conocés o vos no lo ves, pero Dios a veces pone ángeles en tu camino para cuidarte y para guardarte. ¿Amén? Para los hijos de Dios. Pero sí hay situaciones de juicios de Dios, situaciones de momentos de Dios, donde Dios activa también esos mismos ángeles poderosos, que están para protección de sus hijos, pero para activar la palabra de Dios también. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Amén? Entonces, estos días pasados a mí me llamaba la atención, porque yo veía en el jardín de Luzmila, me acuerdo que yo entré ese día y en la salita de ella, a mí me llamaba la atención las leyes que hay adentro de la salita del jardín de infantes de Luzmila. Tú tal vez estás media dormida ahí, pero ¿querés venir, Luzmila? Vení. Contame a ver cuáles son las leyes de tu jardín. Yo le voy a pedir que ella me cuente a ver cuáles son las leyes, que usted sepa que si entra a la salita de ella, tiene unas 4 o 5 leyes antes de entrar en esa salita. ¿Cuáles son las leyes de esta salita, hija? No patear y no hablar con los alumnos, la maestra. No, eso tampoco. Y, no morder. No morder, y no sacar la lengua. Y no sacar la lengua. Y no empujar. Y no empujar y no patear. Exacto. Muchas gracias. Un aplauso para la predicadora. ¿Cuáles son las leyes? No patear, no morder, no empujar, no subirse arriba de la mesa y no sacar la lengua. 5 o 6 leyes que ellos tienen ahí. Ahora, ¿por qué llamaba acotación eso? Porque yo veía, ¿no es cierto? Y claro, son leyes para una salita de 4 años. ¿Y cuántas veces Dios tiene que tratar? Nosotros acá no vamos a poner un cartel, no patear, no morder, no subirse arriba de la mesa, porque ya estamos crecidos, ¿entiendes? Ahora en lo espiritual, muchas veces Dios tiene que tratar con nuestras vidas y Dios tiene que hablarnos, a veces como a los chiquitos, y confirmando su palabra que se cumple día tras día. Porque dice la Biblia que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La vez pasada había un artista también que decía, cantaba una canción en el tiempo de los militares, decía, pasan los gobiernos, pasan radicales, pasan peronistas, quedan los artistas, decía este cantante. Entonces después empezaron a desaparecer los artistas y dijo, voy a tener que modificar la canción y decir que los artistas también desaparecen. Y es verdad, pasan radicales, pasan peronistas, pasan también los artistas, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Amén? Eso es una actitud que Dios tiene frente a su palabra. Su palabra permanece para siempre. Cuando nosotros vamos a este pasaje, yo quiero compartir algo chiquitito nomás de esto, y ya pasamos a la Santa Cena, pero sí, nosotros estamos predicando la palabra de verdad. La palabra a veces es un poco dura, la palabra a veces es un poco firme, pero es la que nos sostiene y es la que nos ayuda en los momentos de tormento. Usted sabe que todo va a pasar, pero mis palabras, dijo Dios, no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pasaron generaciones, pasaron gobernantes, pasaron reyes, pasaron tiempos de esclavitud, se conocía América, no se conocía, el hombre aprendió a andar en avión, aprendió a andar en barco, dominó, fue a la luna, vino, hizo una cosa, pero la palabra del Señor sigue firme. La defenestraban, no la querían, un día la negaban, otro día reconocían que era verdad. Otro día decían, la negamos, otro día reconocían que era verdad. Pero sigue firme, como hace 2000 años, sigue firme. Entonces nosotros hacemos bien, decía Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, decía, hacemos bien en aferrarnos a ella como una lumbrera que ilumina en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a esta palabra, usted sabe que
la Biblia dice que había ocurrido algo tremendo y Jeremías estaba hablando y Jeremías estaba predicando y Jeremías tenía una palabra difícil y dura y a veces la palabra va a venir dura y se ríen a mí porque yo nunca comparto palabra dura, pero en cierta forma para mí es dura porque la palabra es firme a veces y es constante, ¿no es cierto? No cambia, no mengua, Dios no tranza con su palabra y si es firme, porque lo que dice, si es firme para todas las cosas, si es firme para tus bendiciones, es también firme para lo que yo dije que voy a cumplir y para lo que yo dije que voy a hacer. Entonces, nosotros leíamos lo que era la palabra firme de parte de Dios. Cuando nosotros vemos en Jeremías, después uno a veces puede leer todo el pasaje, pero a mí me llamaba la atención porque yo leí todo el pasaje del 36, del 37, dice la Biblia que venía conquistando Nabucodonosor y venía acercándose hacia Jerusalén. Y cuando iba llegando la gente, huían de las ciudades vecinas y los que alcanzaban a escapar llegaban a Jerusalén, donde estaba el rey y su reinado y donde estaba el templo. En aquel lugar, en el templo, la gente que venía se refugiaba porque huía, porque Nabucodonosor los venía buscando. Entonces, cuando ellos llegaron a ese lugar, proclamaron ayuno, comenzaron a orar, y Jeremías, en medio del ayuno, tiene una palabra. Y se la dicta a Baruch, y Baruch comienza a compartir esa palabra en el medio del templo. Dice que la gente era tan terrible la palabra, que se rasgaba las vestiduras, se tiraba al piso, se ponía a llorar. La gente dijeron, esto hay que hacérselo conocer a nuestros gobernantes. Lo llevaron a los nobles y escucharon lo que decía esta palabra. Y decían, Baruch, ¿por qué escribiste esto? Y Baruch decía, yo no fui, Jeremías me dictó. Entonces, eso tiene que conocer el rey. Pero antes de que conozca al rey, escondete vos y Jeremías urgente. Entonces, cuando le llevan al rey lo que decía aquel escrito, dice que el rey estaba en su casa de invierno, hacía frío, como hoy, capaz acá en Sauce, y estaba ahí, tenía un brasero, y dice que cada palabra que leía el profeta delante de ellos, lo que había escrito el profeta, no estaba el profeta diciendo lo que leían de los escritos que había escrito, lo que había escrito el profeta Jeremías, dice que cada palabra arrancaba la hoja que leía, la tiraba en el brasero y la prendía a fuego. Así hizo con cada palabra hasta que se terminó la palabra de la profecía. Dice, y aunque los nobles le decían, rey, por favor, no haga eso, él no hizo eso. Él no hizo caso, sino que agarró cada estrofa, es como que uno leía, agarraba muy bien, arrancaba la hoja, la tiraba en el medio del fuego. Muy bien, arrancaba una hoja, la tiraba en el medio del fuego, hasta que quemó toda la profecía de Jeremías. Una palabra terrible. Sin embargo, cuando viene este pasaje, ¿no es cierto?, sigue, ¿no es cierto?, Jeremías hablando y predicando, y vienen de vuelta y dice, esa persona se lo deportan del reinado, después muere, ¿no es cierto? Pero sigue el otro que sigue y dice, y no hacía caso a la palabra de Jeremías, a la palabra de Dios dada por Jeremías, no hacía caso ni él, ni los que lo rodeaban, ni ninguno de los del pueblo. Entonces, en esa situación estaba, pero él manda, y le manda a pedir oración a Jeremías, y le dice, ahora Jeremías, orá por nosotros. Mirá qué tremendo, ¿no? Porque yo decía, no estaba haciendo caso, no tenía ni, encima, anteriores habían proclamado ayuno, ellos oraban, pero no querían hacer caso a la palabra. Yo decía, qué bárbaro, ¿no? Porque, ¿cómo ellos querían la bendición sin hacer caso a lo que Dios les estaba pidiendo? No hacían caso a lo que Dios les determinaba. Sin embargo, cuando después, el título dice encarcelamiento de Jeremías. ¿Por qué encarcelamiento de Jeremías? Porque Jeremías vuelve a repetir, no ora por ello, vuelve a repetir la misma palabra y lo mandan preso, pobre. Pero cuando Jeremías le dice, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, rey? Vos fijate porque la palabra se va a cumplir y va a ser así, va a ser así, preso Jeremías. Y consultaban en Jeremías y veían que tenía palabra. Y dice que Jeremías venía y decía, Baruch, tengo una profecía nueva. Y Baruch temblaba, decía, no me hagas escribir más porque lo van a matar. Y Baruch escribía, ¿no es cierto? Y lo perseguía. Entonces dice, ¿sabes qué, Baruch? Toda esta palabra se va a cumplir. Pero Dios me dio una palabra para vos también, le dice. Y me dice, ¿sabes qué es lo que me dijo Dios? Que todos van a morir, pero vos vas a seguir vivo, porque tu vida va a ser por botín. Se va a cumplir todo lo otro, y Dios te va a cubrir también a vos. Y dice la Biblia que se cumplió al pie de la letra. Todo fue destruido en Jerusalén, pero Baruch salió vivo. Y Jeremías era alimentado por el rey Nabucodonosor. Y cuando invade el rey Nabucodonosor le dice a Jeremías, nadie lo toque. Denle de los manjares del rey. Porque Nabucodonosor entendía que él había hablado aún palabra de Dios. Y Dios lo había cubierto. Era un momento difícil. Pero así como se cumple ciertas palabras, todo se va a cumplir de parte de Dios. Nosotros no tenemos que tener temor de compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Ahora, no tenemos que confundir. Por eso a veces Dios sigue actuando de la misma forma. Una vuelta charlé con un hermano que hacía como 3 o 4 veces que no venía a la iglesia. Y me dijo, estoy mejor que nunca. Le dije, ¿cómo estás? Mejor que nunca, me dice. Hice lo que nunca podía hacer. Arreglé mi casa, arreglé mi esto, arreglé mi del otro, puse unos alambrados y qué sé yo. Me dice, nunca estuve mejor. Y dije, qué raro.
sin venir, no sé, los 3 o 4 meses a la iglesia. Cuando a los 2 o 3 días le rompen todo lo que hicieron y lo corren a tiros de aquel lugar y nunca más puedo volver a aquel lugar. Entonces yo decía, qué bárbaro, ¿no? Porque a veces, ¿cómo Dios trata con nuestras vidas? Y a veces nosotros confundimos, porque nosotros decimos, sí, algunos dicen, no, ¿cómo te va? Bien, desde que no diezmo me va mejor, estoy comprando más cosas. Entonces, a veces uno dice, no voy a decirlo, ¿cierto? Pero a veces uno escucha cada cosa. Una hermana le decía a otra, hermana, ¿vos diezmás? Sí, dice, yo diezmo. Dice, no, yo no diezmo, me va muy bien, me va mejor. Después no quisiera saber la historia. Pero vos fíjate cómo es, ¿no? Porque a veces esas cosas enfrían el cuerpo de Cristo y no nos hacen entender que lo que Dios te dice es, no confundas mi misericordia con que yo esté avalando el pecado. Porque Dios tiene misericordia y Dios se complace en su misericordia y Dios detiene su mano y frena y habla y habla y habla y habla y habla, pero lo que Dios dijo se va a cumplir. Pero muchas veces nosotros vemos personas que dicen, no, estoy re bien, ando así, haciendo cualquier cosa, me va mejor que nunca, estoy cumpliendo esto, estoy cumpliendo lo otro. Y se piensan que la misericordia de Dios no es, porque no es que vos mañana dejás de venir o te pasa algo y te cae el fuego del cielo. No, Dios te llama, Dios te habla, Dios te ministra, Dios te guía. Hasta que llega un momento que la persona se desvía tanto que recibe el pago de desviarse del camino del Señor. No sé si se entiende lo que quiere decir, pero a veces lo que no tenemos que confundir, nosotros con esto que está ocurriendo acá en Argentina, de esto de las leyes, qué sé yo, no es algo bueno que ocurre en nuestro país. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar la palabra de Dios. Y si estamos viendo ciertas cosas, yo me puse a pensar, ¿será que yo vuelvo mucho con mi imaginación? Pero yo me ponía a pensar, en algún edificio allá en Buenos Aires, estaban debatiendo todas estas cosas, en la oscuridad total. Y si vos no te ponés a pensar en Dios en ese momento, ¿qué pasó con esa oscuridad? ¿Qué cosas ocurrían? Yo no sé si hay ángeles que están pasando por algún lado, pero yo quiero tener ángeles de bendición, amén. Pero estos días pasados me comentaron, hoy yo no lo vi, un hotel se derrumbó y se cayó no sé cuántos metros para abajo. Son cosas que ocurren. Después, ¡ay, por qué la tragedia! ¿Por qué está remoto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y la gente, dice la Biblia, que ata a la creación y ata las cosas a maldiciones. Pero la palabra de Dios se va a cumplir, siempre, siempre. Decía, Jeremías, orá por mí, vamos a hacer una cosa. Pero si no cumplimos la palabra, si no buscamos llenarnos de Dios, la palabra de Dios se va a cumplir. Porque Dios lo único que tiene es su palabra para cumplirla. ¿Se entiende? Entonces, por eso quería compartir un poquito de palabra dura, de entender que Dios nos llama a fidelidad, a seguir firmes. Si estás diezmando, diezma más que nunca. Si estás ofrendando, ofrenda más que nunca, como contaba mi hermano. Si estás buscando de Dios, busca más que nunca, en lo espiritual, lo material. Si estás viniendo a la iglesia cuando los otros se quedan calentitos, cuando el otro dice, mira, yo no voy a la iglesia, de que no voy a la iglesia me está yendo mejor. No le creas. No le creas, porque tal vez sea así al comienzo, pero su fin dice el camino de muerte. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios. El pago de la bendición de Dios después se va a ver al tiempo. Vos vas a cosechar en abundancia, porque eso es lo que Dios dice. Y lo que Dios dijo se va a cumplir. Lo que pasa es que Dios detiene a veces por misericordia. Cuando el arca estaba ahí con Noé, esperó 7 días antes de que llueva. Y Noé estaba dentro del arca. Y estaba ahí, y va a llover tal día. No llovió, pasó un día, pasó dos. Los otros pensaron que Dios mintió. Dios no mintió. Dios estaba teniendo tiempo de gracia y de misericordia. Entonces muchas veces Dios tiene tiempo de gracia y de misericordia con nuestras vidas. Y cuando hay ese tiempo, tenemos que arrebatar la bendición. Y es para las personas que están perdidas, a ver si se vuelven al Señor, a ver si cambian de vida. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra. Mirá Jeremías decía Baruch, no escribas más, Jeremías. Y Jeremías decía, traté de callarlo, pero no pude. Era como un fuego que ardía dentro mío. Y lo metían preso y lo corrían, pero él tenía la palabra y no la podía callar. Yo veía ese otro día, gente que pastores, nadie predica, nadie dice la verdad, nadie habla de lo que la Biblia dice. Yo sé que es tremendo, estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora nosotros vamos a proclamar bendición sobre nuestra ciudad, porque aquí Sauce ha comenzado a cambiar, porque estamos predicando palabra de verdad. ¿Me dicen un amén? Amén. Por eso yo creo y yo quiero bendecir mi tierra, yo quiero bendecir esta ciudad, para que el Señor bendiga todos los campos que produzcan en cantidad, pero tenemos que predicar y proclamar la palabra, y ahí es donde viene toda la bendición de parte de Dios. Amén. A veces va a venir un tiempo de esfuerzo, pero en el momento después va a venir toda la bendición. Amén. Y lo que Dios dijo se va a cumplir. Yo quería compartir simplemente esta palabra, una palabra un poco fuerte. La semana que viene vamos a compartir una palabra más de amor y de paz. Amén. Pero sí entender
que Dios nos llama en este tiempo, cuando vos ves que está todo difícil y está todo complicado, más aferrate porque más el Señor te va a bendecir. Amén. Te invito a ponerte de pie en esta noche, vamos a estar orando por esta palabra, luego vamos a estar compartiendo las Santas Cenas, compartimos bendición, comenzamos el mes de junio con toda la gloria y con toda la bendición de Dios. Aferrate a la palabra del Señor como nunca antes, llenate, vení, buscar al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor amado, Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este día que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tú nos hablas, Señor, tú nos ministras, tú nos cuidas, tú nos guardas. Si hay palabras, Señor, a veces duras o a veces fuertes, o a veces que confirma, Señor, lo que tú has dicho, porque a veces queremos cambiar, Señor amado, tu palabra a favor nuestro, pero líbranos de hacer eso, Señor, sino solamente a proclamar tu verdad, Señor, que vuelvan, Señor, aquellas leyes firmes, Señor, y fieles de tu palabra, Señor amado, aún como los niñitos de jardín que se nos enseñan las cosas sencillas, Señor, así tú nos enseñas tu palabra, así tú nos guías, así tú nos dices, haz esto y vivirás, haz esto y te irá bien, haz esto y serás prosperado y bendecido en todo lo que emprendas. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, cuando veamos mal a los alrededores, cuando veamos que queremos claudicar, cuando veamos que los que dicen ser cristianos no cumplen con tu palabra, Señor. Yo quiero cumplir, porque sé que cuando yo cumplo, la bendición es para mi vida, para todo mi hogar y para toda mi familia, Señor amado. Sabemos que son tiempos difíciles, lo eran para Jeremías, Señor, pero él nunca dudó, nunca claudicó de tu palabra, Señor. Y aunque a veces tenía recelo y aunque a veces tenía dudas, Señor, tu palabra era un fuego que quemaba en su corazón y en su interior y dijo, ¿cómo voy a dejar de predicar? Por vergüenza, no. Por persecución, nunca voy a dejar de predicar. Por aquellas cosas que nos calumnian, nunca vamos a dejar de predicar. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, a esta palabra como una roca de refugio, a la cual nosotros recurramos, Señor, cada día y continuamente. Gracias, Señor, porque esta iglesia se ha firmado en la roca. Ayúdanos, Señor, en este año, en los proyectos que tenemos, ayúdanos en la palabra, en los ministerios que tú nos has dado, en los dones, en las cosas que queremos hacer. Ayuda, Señor, a los grupos, Señor, que se están levantando, grupos de niños, bendecilos, prosperados, Señor, cuando ellos sienten deseos de bajar sus brazos, Señor, a veces parece que cuesta, Señor, pero la bendición está próxima y la cosecha será abundante, porque es tu palabra, que si estaban blancos en aquella época, Señor, para la cosecha, mucho más ahora, Señor, aún por las reuniones de mujeres, bendecía a las líderes, Señor, la vida de Flori, Señor, la vida de mi mamá, bendecido, guardar, darle de tu prosperidad, darle de tu bendición, que sigamos adelante, los días de reunión, los jueves de oración, Señor, que hagamos tanto contigo para buscar más y más de tu rostro, porque ahí desatamos bendición, porque ahí desatamos liberación, Señor. Cuando a veces, Señor, cuesta venir, Señor, es cuando más venimos, Señor. Y esta noche, Señor, yo me llevo de tu bendición, me llevo de tu cobertura, Señor, aún para toda mi vida, Señor, para mi ser, para mi cuerpo, Señor. Yo imparto, Señor, sanidad sobre mi vida, está tu sanidad, está tu bendición, Señor. Y al llegar a mi hogar, en esta noche, Señor, es tanta la bendición, es tanta la unción, que lo voy a impartir a mi hogar, a mi familia, a mi casa. A lo que no prosperaba va a comenzar a prosperar. Los sueños, lo que no veíamos, lo vamos a comenzar a ver, porque estamos siendo fieles, Señor amado. Y si no claudicamos, Señor, a su tiempo cegaremos, si no desmayamos, dice tu palabra. Señor amado, bendigo mi hogar, bendigo mi familia, bendigo mi esposo, mi esposa, mi hija, mi hijo, mi papá, mi mamá, mis familiares, a través mío, Señor, aún hoy, aún mañana, Señor, cuando vaya, abraza a mi hijo, abraza a mi hija, abraza a mi nieto, abraza a mis seres queridos. Yo, Señor, te voy a transmitir bendición, te voy a transmitir sanidad, Señor amado, porque tu pueblo es sal, Señor, que sana la tierra, que sana, que quita la corrupción del pecado, Señor amado, y que nos has puesto, Señor, para librar a esta generación de la maldición, Señor amado. Y en este tiempo oramos por Sauce, para que se levante una ciudad próspera, bendecida. Y desde este lugar, Señor, vamos a bendecir a todas las ciudades vecinas, a todos los alrededores. Desde este lugar, Señor, donde se han robado, donde a veces han corrompido, Señor, donde han quitado, Señor, el pago del pecado. Hoy es tiempo de bendición. Hoy hay una iglesia que se levanta. Hoy hay una iglesia que clama, Señor, que grandes bendiciones tú tienes para esta ciudad, Señor amado, y se cumplen en este tiempo, Señor. Y vamos a transportar bendiciones hacia otros lugares, y bendiciones van a venir hacia este lugar. Bendecimos la vida de Nahuel, de Lindy, Señor, aún por su propósito de venir, Señor, en este tiempo para este lugar. Bendícelos, dale de tu sustento, de tu ayuda, que nosotros seamos hermanos, Señor, fortalecidos, que los ayudemos y que los animemos, Señor, y que los cubramos también a ellos
ellos, Señor, porque entendemos que hay un propósito en su vida. Asimismo, con cada hermano, con cada hermana, Señor, en esta semana que sea una semana gloriosa, y cuando quieran venir pruebas, cuando quieran venir luchas, Señor amado, que entendamos que mayor es el pago, Señor, que tú nos das en tu bendición por ser fieles. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre, Padre. Amén y amén. Si quieres dar un aplauso al Señor, quiero invitar a los hermanos a preparar la Santa Cena.